En una tranquila tarde, ella fue a mostrar una casa, como lo había hecho innumerables veces antes. Debería haber sido una rutina, otra casa, otro cliente. No había razón para tener miedo, y sin embargo, algo no estaba bien. Este caso conmocionó a la gente hasta lo más profundo, mientras se desarrollaba una escalofriante serie de eventos que revelaban una oscura intersección de ambición y traición. Todo comenzó cuando una mujer desapareció después de ir a mostrar una casa a otro cliente más. A medida que avanzaba la investigación, surgieron secretos que pintaron una imagen impactante y espantosa de lo que había sucedido. A medida que se conocían más detalles, se volvían casi demasiado horribles para creer. La policía presentó escalofriantes grabaciones de audio con las últimas palabras de la víctima, dejando a todos los presentes temblando de emoción. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Beverly Carter era una mujer que parecía encarnar la calidez, la resiliencia y un espíritu perdurable. A los 50 años, vivía una vida profundamente arraigada en el amor y la familia en la tranquila ciudad de Scott, cerca de Little Rock, Arkansas. Su hogar era uno de esos refugios tranquilos, donde el amor crece de manera constante a lo largo de los años, donde las risas resuenan en cada habitación y los recuerdos se posan como un suave polvo sobre los muebles familiares. Ella y su esposo, Carl, habían estado juntos durante 35 años, un matrimonio que había resistido su parte de tormentas, pero que aún así había prosperado. Tenían 3 hijos adultos, Carl Jr., Chad y Christopher, y un floreciente legado de 5 nietos. Cada uno de ellos era una parte preciosa del corazón de Beverly, un corazón que había sido tanto marcado como fortalecido por los giros impredecibles de la vida. Su historia de amor era tan encantadora como cualquier otra. Comenzó cuando Beverly tenía solo 18 años, con los ojos llenos de ilusión, trabajando en un dairy bar local, sirviendo batidos y hamburguesas a una corriente constante de clientes. Entre ellos estaba Carl, un trabajador de la construcción que rápidamente notó a la bonita chica detrás del mostrador. Su coqueteo era ligero, juguetón. «Supe que iba a conseguirme una esposa cuando conseguí esa hamburguesa», bromeó. En ese momento, probablemente sonaba como una línea más, pero el instinto de Carl había sido correcto. Su conexión floreció rápidamente, y antes de que pasara mucho tiempo, se casaron. Poco después, nació su primer bebé, Carl Jr., y la joven pareja se instaló en la dicha de los primeros años de vida familiar. Pero, como suele ocurrir, la vida no siempre fue tan fácil. Las dificultades llegaron pronto. Presiones económicas aumentaban mientras el trabajo de Carl en la construcción lo llevaba por todas partes, lo que los obligaba a mudarse con frecuencia. El dinero era escaso, y en ocasiones se encontraron apoyándose en la familia solo para salir adelante, compartiendo hogares y haciendo lo que podían para estirar lo poco que tenían. Durante esos años difíciles, Beverly se quedó en casa, criando a sus 3 hijos con una mezcla de amor, disciplina y humor que formó una familia unida. Cuando su hijo menor comenzó la escuela, Beverly sintió que era el momento de reincorporarse al mundo laboral. Con una curiosidad natural y un deseo de mejorar su situación, se sintió atraída por el negocio inmobiliario. Fue a principios de los años 2000 cuando comenzó su camino en el sector, una profesión que resultó ser el ajuste perfecto para su personalidad brillante y su habilidad natural para conectar con la gente. Justo cuando parecía que comenzaban a estabilizar sus finanzas y miraban hacia un futuro más estable, la tragedia golpeó. En 2003, su mundo se tambaleó cuando Christopher, su hijo menor, de 19 años, murió en un accidente de tráfico. La pérdida fue inconcebible, un golpe que destrozó sus corazones en 1000 pedazos. Chris dejó atrás una pequeña hija, Bailey, que en ese momento apenas era una niña, y el dolor que siguió fue profundo e implacable. La casa que habían construido con tanto amor ahora se sentía plagada de tristeza.
Cada rincón resonaba con la ausencia de su querido hijo. Así que tomaron la desgarradora decisión de mudarse una vez más. Aunque el dolor de perder a Christopher nunca se desvaneció por completo, la llegada de más nietos dio a Beverly y Carl nuevas razones para sonreír. Beverly mimaba a sus nietos, rogando a sus hijos, medio en broma, que le trajeran aún más bebés para consentir. El amor que irradiaba en su familia era palpable, y permanecieron más unidos que nunca a pesar de la terrible pérdida que habían sufrido. Al llegar a su 20º aniversario de bodas, Carl y Beverly decidieron renovar sus votos, un hito digno de celebración. Su boda original había sido una ceremonia modesta, una rápida visita al ayuntamiento sin mucho lujo ni ceremonia. Esta vez, Beverly quería hacerlo bien. Encontró el vestido perfecto, ese tipo de vestido de ensueño que no había podido permitirse en ese entonces, y se entregaron a la ceremonia que siempre habían merecido. Fue una celebración no solo de su amor, sino de todo lo que habían sobrevivido juntos. Con renovada energía, Beverly se dedicó a su carrera inmobiliaria, obteniendo su licencia y uniéndose al grupo de agentes inmobiliarios Crylake. Su personalidad, brillante, divertida, confiada, era perfecta para las ventas. Tenía un encanto natural que la gente recordaba, una risa grande y tonta que era contagiosa y llenaba cada habitación en la que entraba. Su entusiasmo y calidez rápidamente se tradujeron en éxito, y pronto ascendió hasta convertirse en una de las 5 mejores agentes inmobiliarias del estado. La vida parecía estar tomando un giro positivo, y ella prosperaba en este nuevo capítulo. Incluso al cumplir los 50, Beverly no mostraba señales de desacelerarse. Comenzó a entrenar para maratones, su espíritu tan vivo como siempre, y ella y Carl viajaban juntos, disfrutando de esta nueva etapa de sus vidas. Luego llegó aquella fatídica noche. El 25 de septiembre de 2014 comenzó como cualquier otro día, con el ritmo de trabajo y familia fluyendo como de costumbre. Beverly tenía una cita para mostrar una casa esa noche, una visita con una joven pareja casada. Eran compradores ansiosos, buscando escapar del bullicioso ruido de la vida urbana por algo más tranquilo, más rural, y esta propiedad parecía perfecta para ellos. Beverly había estado tratando de vender la casa durante un tiempo, y esperaba que finalmente fuera la opción correcta. Financieramente, las cosas habían estado más ajustadas de lo habitual, y cerrar un trato con esta casa sería un impulso muy necesario. Como una agente inmobiliaria experimentada con más de una década en el negocio, Beverly conocía los riesgos potenciales de encontrarse con clientes sola. No era la primera vez que lo hacía, y su sentido de la precaución siempre estaba presente, pero nunca había pasado nada malo antes. Ella era cuidadosa, siempre anotaba los nombres y direcciones de los clientes y los compartía con Carl, por si acaso. Ese día no fue diferente. Beverly le mandó un mensaje a Carl, contándole sobre la cita y prometiéndole que después pasaría a comprar comida mexicana para la cena. Mexicana después, yo invito, había escrito con cariño. Le dio la dirección, 1422 Old River Drive en Scott, y los nombres de la pareja con la que se iba a reunir. Terminó el mensaje con una simple y amorosa despedida. Te quiero, nos vemos pronto. Y con eso, Beverly partió, sin saber que esa noche rutinaria estaba a punto de dar un giro oscuro y trágico, uno que enviaría ondas de choque a través de su familia y comunidad, alterando para siempre la vida que había construido tan cuidadosamente a lo largo de las décadas. Beverly no tenía manera de saberlo, ni la más mínima idea del destino oscuro que estaba a punto de desplegarse mientras se dirigía a lo que debería haber sido una simple cita para mostrar una casa. Los nombres, los detalles que le habían dado los compradores potenciales, todo parecía en orden, como siempre había sido antes. Ella había sido minuciosa, incluso cuidadosa, como siempre. Pero todo lo que creía saber sobre esa noche era una mentira cuidadosamente fabricada. La joven pareja con la que se suponía que se iba a reunir no existía. Todo el montaje era una fachada, una trampa diseñada para atraparla. A medida que pasaba el tiempo y la tarde se deslizaba hacia la noche,
Carl comenzó a preocuparse. No había sabido nada de Beverly desde que se fue para la cita. Al principio, trató de tranquilizarse. Probablemente solo estaba ocupada. Después de todo, las citas inmobiliarias a veces podían alargarse. No era raro que una conversación con un comprador se extendiera por 1 o 2 horas. Compartió sus preocupaciones con su hijo, Carl Jr., quien también trabajaba en bienes raíces y conocía todos los entresijos del negocio. No es tan tarde aún, le aseguró Carl Jr. a su padre. Probablemente solo perdió la noción del tiempo. Pero Carl Sr. no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Su intuición le inquietaba. Un leve pánico se iba apoderando de su pecho. Beverly siempre llamaba o enviaba un mensaje. Incluso si se retrasaba, no habría pasado tanto tiempo sin enviar una actualización rápida. La preocupación aumentó, y finalmente, Carl decidió ir a buscarla por sí mismo. Cuando llegó a la dirección que Beverly le había dado, la tranquila propiedad rural en Old River Drive, su corazón dio un vuelco. Su coche aún estaba allí, estacionado frente a la casa tal como ella había dicho. Por un breve momento, una ola de alivio lo invadió. Debía estar adentro. Tal vez había olvidado revisar su teléfono. Pero cuando Carl salió de su coche y se acercó, la sensación inquietante en su estómago volvió. Carl miró por la ventana del coche de Beverly. Sus ojos se fijaron en el asiento del pasajero. Allí, intactos, estaban su bolso y su cuaderno, cosas que nunca habría dejado atrás si hubiera salido o planeado estar fuera por mucho tiempo. La puerta principal de la casa estaba completamente abierta, con una oscuridad abismal más allá de ella. No había luces encendidas en el interior, ni señales de vida. Dio un paso cauteloso dentro de la casa, llamando su nombre, el vacío del espacio tragando el sonido de su voz. Habitación tras habitación, no había señales de ella. Y luego, en la última habitación vacía, algo dentro de él se hundió. Un peso pesado presionó su pecho, y su mano tanteó su teléfono. En un estado de pánico, llamó al 911. Para cuando llegaron las fuerzas del orden, la casa estaba llena de una sensación de terror. Familiares, amigos y colegas, los más cercanos a Beverly, se habían reunido en el frío y oscuro camino de entrada. Ya había pasado la medianoche. Beverly había estado desaparecida durante más de 6 horas. Sus amigos del sector inmobiliario tenían un protocolo de seguridad, una especie de código secreto, que usaban en situaciones donde se sentían incómodos. Si alguien se sentía inseguro, enviaban un mensaje preguntando por una carpeta, una pregunta que sonaba inofensiva, pero que servía como una señal de auxilio. La mejor amiga de Beverly, Brenda, envió el mensaje, esperando contra toda esperanza una respuesta. ¿Dejaste la carpeta en tu escritorio?, escribió. Esperó, mirando su teléfono, rezando por el reconfortante zumbido de una respuesta. Pero el teléfono permaneció en silencio. Entonces, el teléfono de Carl se encendió. Por un breve, impresionante segundo, el ánimo de todos se elevó. El mensaje provenía del teléfono de Beverly. Una ola de alivio invadió a la multitud, hasta que leyeron las palabras en la pantalla. Lo siento, el teléfono se apagó. Ahora estoy tomando algo. El aire se volvió frío nuevamente. Algo no estaba bien. Beverly no bebía, y todos los que habrían estado con ella estaban allí, preocupados hasta el extremo por ella. Ella no era del tipo que ignoraba los mensajes o desaparecía por horas sin dar una señal. Quienquiera que hubiera enviado ese mensaje no era Beverly. Los detectives pronto tuvieron una pista. Alguien en el vecindario había visto algo. Un vecino del otro lado de la calle les dijo que había visto un coche negro estacionado frente a la casa antes de que llegara Beverly esa noche. El coche estaba estacionado en un ángulo raro, con el maletero casi tocando la puerta principal. El vecino había visto a un hombre salir del coche, un hombre blanco delgado con el cabello corto, pero después de eso no notaron nada inusual. No hubo sonido, ni señales de lucha, solo un coche y un hombre, y luego el silencio. No era mucho, pero era un comienzo. Ahora la policía tenía una descripción y un cronograma vago con el que trabajar. En ese momento, Little Rock tenía una tasa de criminalidad notablemente alta. Los crímenes violentos en el área eran casi 4 veces superiores al promedio nacional,
y los detectives estaban preparados para considerar todas las pistas posibles. Mientras procesaban la escena en busca de evidencia, quedó claro que el teléfono de Beverly, que había estado en movimiento durante horas, ahora estaba apagado o sin batería. Cada segundo que pasaba se sentía más pesado, con el reloj corriendo en lo que podría ser una cuestión de vida o muerte. Mientras la policía trabajaba dentro de la casa, revisando cada detalle, los amigos de Beverly y sus compañeros agentes inmobiliarios no se quedaron quietos. Se pusieron en acción, registrando la zona, colocando volantes y difundiendo la noticia tanto como pudieron. La agente inmobiliaria Stacy Medlock, colega de Beverly, buscó ella misma por los alrededores, con la voz cargada de emoción mientras hablaba con los reporteros. «Solo queremos que esté a salvo», dijo. «Queremos que regrese con su familia». Docenas de otros agentes inmobiliarios se unieron a la búsqueda, sus propias preocupaciones reflejadas en sus acciones. Ellos también sentían el peso del peligro, la repentina realización de que lo que le había pasado a Beverly podría pasarle a cualquiera de ellos. Las clases de autodefensa se llenaban rápidamente y se estaban implementando nuevas medidas de seguridad en toda la industria. Nadie mostraría una casa solo de nuevo. Los colegas viajarían en pares, al menos. Algunas empresas cerraron sus puertas completamente en solidaridad, con los corazones pesados por el miedo y la incertidumbre. Sin embargo, no solo fue la comunidad inmobiliaria la que se movilizó. Más de 200 voluntarios de la comunidad en general se unieron a los esfuerzos de búsqueda, recorriendo cada centímetro de terreno que podían cubrir con la esperanza de un milagro. Find Beverly comenzó a ser tendencia en línea, propagándose a través de las redes sociales, atrayendo el apoyo de personas que nunca la habían conocido, pero que se sentían conmovidas por su historia. Ella ya no era solo una persona desaparecida, era un símbolo, una madre, una abuela, una mujer amada por tantos, y mientras la búsqueda continuaba, el sentimiento de terror se profundizaba. El tiempo se deslizaba y cada hora que pasaba sin noticias se sentía como una eternidad. Carl Carter aún estaba en un estado de incredulidad. La vida que había compartido con Beverly durante más de 3 décadas había caído repentinamente en una pesadilla surrealista. A medida que las horas pasaban, también lo hacía el tormento de no saber qué había sucedido con su esposa. Entre buscar activamente y coordinar con la policía, Carl se dirigió a los medios, desesperado por cualquier pista, cualquier destello de esperanza que pudiera traer de vuelta a Beverly. Su voz temblaba durante las entrevistas, una mezcla de impotencia y determinación. «Escuché que tenía un comprador en efectivo», dijo, recordando la última conversación que habían tenido. Era una referencia, y ella estaba emocionada. A las 9, supe que algo estaba mal. A las 8, lo sentí, pero esperé hasta las 8:30 para actuar. Su desesperación era palpable. Cada palabra llevaba el peso de su miedo. «Solo quiero que mi esposa regrese. Le suplico a cualquiera que la tenga. Si la tienen, solo déjenla en algún lugar. Déjenla en una acera y váyanse. Solo déjenla volver a casa». El dolor de Carl era crudo, y sus palabras resonaron con una amarga verdad. «Hay personas locas en este mundo. Lo siento, pero es cierto. Solo rezo para que sean mejores que eso». La frase quedó flotando en el aire, un recordatorio sombrío de que, a pesar de la habilidad y los años de experiencia de Beverly, ninguna cantidad de preparación podría haberla protegido de las fuerzas malévolas que estaban en juego. Beverly llevaba más de 12 años en el sector inmobiliario y era más que competente en su trabajo. Sus instintos eran agudos, su profesionalismo indiscutible. Pero ese día, una persona, un depredador, había destruido todo eso. El primer y más importante paso en la investigación fue realizar una búsqueda exhaustiva de la casa donde Beverly fue vista por última vez. ¿Con quién se había encontrado allí? ¿Qué había salido mal? Los detalles que dejó atrás proporcionaron algunas pistas. Los nombres de los supuestos compradores en efectivo, Steven y Crystal Adams, estaban escritos ordenadamente en su cuaderno, pero cuando la policía trató de rastrear los números de teléfono que Beverly había anotado,
Rápidamente se encontraron con un muro. Los números eran imposibles de rastrear, creados recientemente usando dispositivos desechables. Los nombres eran falsos, diseñados para engañar. Sin embargo, los investigadores no se dejaron desanimar. Trabajando hacia atrás desde esos teléfonos desechables, finalmente desenterraron un nombre: Crystal Lowry. Pero Crystal no era su principal sospechosa. No tenía antecedentes penales, nada que la vinculara con un secuestro. Pero su esposo, Aaron Lewis, era otra historia. Aaron Lewis, un criminal de carrera de 33 años, había estado entrando y saliendo de problemas durante la mayor parte de su vida. Su historial delictivo era largo y variado. Con solo 14 años, fue enviado a prisión por 6 años después de robar un banco. Tras su liberación, mantuvo las manos sucias, transportando autos robados, cometiendo fraudes, robando casas y negocios. Aaron tenía una habilidad para el engaño y la violencia. Él y Crystal estaban distanciados, pero seguían viviendo juntos, un hecho que hizo que los investigadores se centraran aún más en él. Con su historial y proximidad a Crystal, todas las señales apuntaban a Aaron como el hombre detrás de la desaparición de Beverly. Las fuerzas del orden rápidamente intensificaron sus esfuerzos. Emitieron una alerta de búsqueda activa, bolo, para Aaron, circulando su rostro con la esperanza de que alguien lo reconociera. Ahora estaban convencidos de que había secuestrado a Beverly y la estaba manteniendo en algún lugar. Pasaron los días, y la urgencia de la situación solo se intensificó. El 28 de septiembre, la suerte de Aaron Lewis se acabó, más o menos. Chocó su coche. Mientras lo llevaban al hospital por lesiones menores, Aaron logró escapar, deslizándose antes de que pudieran darle de alta oficialmente. Sin embargo, su rostro estaba en todas las noticias, y no pasó mucho tiempo antes de que alguien lo viera. Un ciudadano con buen ojo reconoció al fugitivo y rápidamente llamó al 911. En cuestión de horas, la policía tenía a Aaron Lewis bajo custodia. Pero, incluso mientras lo arrastraban para ser interrogado, quedó inmediatamente claro que Aaron no iba a facilitar las cosas. Entró en la sala de interrogatorios con una actitud de arrogante confianza, como si todo esto fuera un juego sobre el que tenía control. Frío, calculador y completamente impasible, Aaron claramente disfrutaba el hecho de que la policía tuviera que ir a él. Él tenía todas las cartas, y lo sabía. Sin dudarlo, Aaron entregó su teléfono a los investigadores, casi burlándose de ellos con lo que encontrarían. «Oh, en realidad», dijo con una calma inquietante, «les dejaré escuchar algo. Así sabrán que estoy hablando en serio». Lo que siguió fue una grabación que recorrió de escalofríos la espina de todos los presentes. La voz de Beverly, fuerte y tranquila, a pesar del terror que debía estar sintiendo, resonó en la sala. «Carl, soy Beverly. Solo quiero que sepas que estoy bien. No me han hecho daño. Solo haz lo que él dice. Y por favor, no llames a la policía. Si llamas a la policía, podría ser malo. Te quiero mucho». Escuchar su voz fue tanto un alivio como un horror. Beverly estaba viva, pero la situación era desesperada. En la grabación, ella estaba serena, extraordinariamente serena. Su fortaleza era evidente, aunque debía estar aterrada más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Estaba atrapada en una pesadilla, pero su enfoque seguía siendo mantener a salvo a su familia. Mientras los investigadores escuchaban el escalofriante mensaje, trabajaban para reconstruir lo que había sucedido. Aaron admitió haber entrado a la casa con Beverly, bajo el pretexto de necesitar fotos para mostrarle a su esposa. Las fotos que Beverly había tomado eran temblorosas y borrosas, claras señales, pensaron, de que había intuido que algo estaba mal. Estaba apurada, deseando irse. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta principal, Aaron sacó una pistola de descarga eléctrica y la inmovilizó. «Estás a punto de tener un muy mal día», le dijo, con voz llena de malicia. «Te están secuestrando». A partir de allí, la pesadilla solo empeoró. Beverly había entrado en lo que pensaba que era una cita rutinaria para mostrar una casa. Una simple reunión con compradores potenciales. Pero en lugar de eso, había sido atraída a una trampa cuidadosamente planeada.
Aaron no tenía intención de comprar la casa. Su plan era algo mucho más oscuro, algo que iba más allá de un simple crimen de oportunidad. En ese momento, el destino de Beverly pendía de un hilo. Los investigadores trabajaron frenéticamente para encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Sabían que Aaron era capaz de terribles cosas. Era un hombre que se alimentaba de la manipulación, alguien que había pasado su vida engañando a los demás y eludiendo la ley. Temían lo que pudiera hacer a continuación. La búsqueda se intensificó, con cada segundo que pasaba sintiéndose como una eternidad. Familiares, amigos y toda la comunidad esperaban angustiados, con la esperanza de un milagro, rezando por el regreso seguro de Beverly. Pero el reloj corría, y la sombría realidad de lo que Aaron Lewis era capaz de hacer se cernía sobre todos ellos. El descubrimiento del cuerpo de Beverly Carter fue devastador, rompiendo la última chispa de esperanza que su familia, amigos y comunidad se habían aferrado. El 30 de septiembre de 2014, 5 días después de que fuera vista por última vez, su cuerpo fue descubierto en una tumba superficial en una planta de cemento al norte de Little Rock, un lugar en el que Aaron Lewis había trabajado en algún momento. Atada, con su rostro completamente envuelto en cinta adhesiva, la autopsia confirmó que Beverly había muerto por asfixia. La brutalidad de su muerte superaba lo que cualquiera podría haber imaginado, y el hallazgo convirtió lo que había sido un caso de persona desaparecida en una investigación completa de homicidio. La escena del crimen fue una confirmación sombría de los peores temores. En el coche de Aaron, la policía encontró rastros de cinta adhesiva que coincidían con el material usado para atar a Beverly. También recuperaron cabellos de ella, lo que consolidaba aún más su implicación. En su casa, descubrieron el teléfono de Beverly. Ya no era una cuestión de si Aaron estaba involucrado, sino de cuán profunda era su depravación. Junto con Aaron, los investigadores centraron su atención en su esposa distanciada, Crystal Lowry. Aunque ella inicialmente intentó distanciarse del asesinato, su papel en el secuestro se volvió imposible de ignorar. Crystal fue arrestada poco después de Aaron. En contraste con el juego mental de su esposo, Crystal fue mucho más cooperativa con la policía. No intentó engañar ni prolongar la investigación. En su lugar, admitió casi de inmediato su participación en el crimen, aunque se apresuró a echarle la culpa del asesinato a Aaron. Según su versión, el plan para secuestrar a Beverly había nacido de una desesperación financiera. Crystal explicó que las luchas matrimoniales los habían dejado incapaces de permitirse mudarse de la casa compartida. Necesitaban dinero, y su retorcida solución fue atacar a una mujer casada que trabajaba sola en un trabajo de altos ingresos. Después de una simple búsqueda en línea, apareció la imagen de Beverly, y eso fue todo lo que necesitaban. Beverly, una agente inmobiliaria respetada y experimentada, se convirtió en el objetivo de su maliciosa trama. Crystal afirmó que, aunque participó en el secuestro, nunca tuvo la intención de hacerle daño a Beverly. Dijo que no quería involucrarse directamente, por lo que Aaron había atraído a Beverly a la trampa solo. Cuando Beverly llegó a la propiedad para encontrarse con quienes pensaba que eran compradores potenciales, Aaron la emboscó, obligándola a meterse en el maletero de su coche. Luego, envió un escalofriante mensaje a Crystal, una foto de Beverly en el maletero, con las palabras, «Está hecho». El horror no terminó ahí. Aaron condujo a Beverly hasta su casa, donde Crystal esperaba, haciendo guardia con un taser. Beverly, aterrada y atada, fue encerrada en su baño. Fue entonces cuando, según Crystal, Aaron comenzó a entrar en pánico. Se dio cuenta de que Beverly había visto medicamentos con receta en la casa y podría identificarlo. Según el testimonio de Crystal, fue entonces cuando Aaron decidió matarla. Con fría indiferencia, Aaron envolvió el rostro de Beverly en cinta adhesiva. Le tomó 5 agonizantes minutos asfixiarla. Los detalles que Crystal compartió pintaron una imagen de horror inimaginable. Beverly, que había ido a trabajar ese día esperando nada más que una cita rutinaria para mostrar una propiedad, había pasado sus últimas horas con miedo, sometida a una prueba que era casi incomprensible.
Sus últimos momentos estuvieron llenos de terror mientras sus captores llevaban a cabo meticulosamente su retorcido plan. Crystal afirmó que inicialmente se negó a ayudar a deshacerse del cuerpo, pero Aaron eventualmente la convenció. Luego los dos condujeron a un Walmart cercano, donde compraron una pala. Todo lo que tenía que hacer, dijo él, era sostener la linterna mientras él cavaba la tumba. Después de enterrar el cuerpo de Beverly, hicieron una parada en un Waffle House. La naturalidad de sus acciones, inmediatamente después de tal crimen atroz, dejó horrorizados a los investigadores y al público. Con la confesión de Crystal, tanto ella como Aaron fueron acusados de asesinato capital y secuestro. Aaron, como era de esperar, no mostró remordimiento. De hecho, parecía disfrutar de la atención. Desde el principio, jugó un retorcido juego con la policía y los medios, saboreando la oportunidad de estar en el centro de atención. Sus entrevistas con los reporteros mostraban a un hombre que se alimentaba de la atención que sus crímenes le habían traído. Incluso mientras se enfrentaba a juicio, Aaron se veía a sí mismo como la estrella de su propia historia oscura. Mientras Crystal era cooperativa, Aaron aprovechaba cada oportunidad para retrasar y alterar los procedimientos. Continuó despidiendo a su defensa, lo que provocaba retrasos en el juicio. En un momento, incluso optó por representarse a sí mismo, deleitándose con el control que eso le daba. Se negó a cooperar durante los interrogatorios, prolongando la investigación durante horas. Llevó a la policía por pistas falsas, dejando pistas y pistas solo para retractarse de ellas más tarde. Sus manipulaciones parecían interminables, un último insulto para la familia que ya había destrozado. El juicio de Aaron se convirtió en un espectáculo mediático. Después de meses de jugar con el sistema de justicia, su equipo de defensa inventó una nueva historia impactante. Afirmaron que Beverly había ido voluntariamente a encontrarse con Aaron para tener sexo consensuado y que su muerte fue un accidente. Según esta narrativa, fue Crystal, no Aaron, quien la mató. La audacia de esta defensa fue asombrosa, no solo porque contradecía tan claramente la evidencia, sino también por la crueldad que infligió a la familia en duelo de Beverly. Al final, los hechos fueron innegables. Los intentos de Aaron de desviar la culpa y manipular el sistema fracasaron. Crystal ya había aceptado un acuerdo de culpabilidad, aceptando testificar en contra de su esposo a cambio de una sentencia reducida. Aunque la implicación de Crystal en el asesinato era innegable, su disposición a cooperar le permitió evitar la pena de muerte. Aaron, por otro lado, no mostró tal disposición para aceptar la responsabilidad. Continuó insistiendo en su inocencia, incluso cuando las pruebas en su contra aumentaban. El juicio de Aaron Lewis, el hombre responsable del brutal asesinato de la agente inmobiliaria Beverly Carter, fue tanto una búsqueda de justicia como una exposición de los sorprendentes límites a los que las personas llegan para evitar la responsabilidad. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla donde la verdad sobre los últimos momentos de Beverly a menudo se vio opacada por el equipo de defensa de Aaron, que intentó pintar una imagen completamente diferente de los hechos. Desde el principio, la fiscalía estuvo resuelta a asegurar que el sufrimiento de Beverly no fuera minimizado. En los argumentos de apertura, el fiscal fue tajante. Sufrimiento indescriptible, aterrador. Ella murió de una manera horrible y aterradora que nadie merece. Beverly amaba su vida. Lo último que Beverly experimentó fue un terror indescriptible a manos de ese hombre. El jurado permaneció en silencio, absorbiendo la gravedad de esas palabras. Beverly, que era muy querida por su familia, amigos y comunidad, vio su vida apagada de la manera más aterradora imaginable, y la fiscalía dejó claro que esta sería la base de su caso. Sin embargo, el equipo de defensa de Aaron adoptó un enfoque muy diferente. En una estrategia cruel y despiadada, intentaron desacreditar a Beverly, insinuando que su muerte no fue el resultado de un asesinato a sangre fría, sino una consecuencia de sus supuestas malas decisiones. Se centraron en su vida personal, su trabajo, sus finanzas e incluso su matrimonio, tratando de convencer al jurado de que había tenido un romance con Aaron.
La defensa argumentó que ella estaba atravesando una crisis de la mediana edad y tomando decisiones irracionales, incluida la de encontrarse con Aaron bajo la apariencia de una relación consensuada. Tenemos que ver esto con honestidad, no desde una fantasía. Beverly estaba tomando malas decisiones en ese momento de su vida, dijo el abogado de Aaron, intentando sembrar dudas en la mente del jurado. Todos tienen una vida secreta, añadió, como si sugiriera que la trágica muerte de Beverly fuera de alguna manera culpa de ella. Estas afirmaciones fueron devastadoras para su familia, que tuvo que escuchar la brutal disección de su carácter, oyendo acusaciones falsas y distorsionadas sobre alguien a quien amaban profundamente. Ellos mantuvieron un silencio estoico, conociendo a la verdadera Beverly, una mujer dedicada a su trabajo, su familia y sus amigos. Carl Carter, el esposo de Beverly, subió al estrado y defendió apasionadamente el nombre de su esposa. Reconoció que su matrimonio, como todos, había enfrentado desafíos, pero insistió en que tenían una relación increíble. Mi esposa era mi mejor amiga y yo era el suyo, testificó, con la voz firme a pesar del gran peso del dolor y la ira. El testimonio de Carl fue crucial para pintar una imagen verdadera de la mujer que era Beverly, y contrastó marcadamente con la fea narrativa que estaba siendo tejida por el equipo de defensa de Aaron. Cuando Aaron subió al estrado para defenderse, su actuación solo sirvió para revelar aún más su falta de remordimiento. Su testimonio estaba lleno de falsedades, y su actitud se volvía cada vez más combativa y enojada a medida que su historia se desmoronaba. Insistió en que Beverly había ido voluntariamente a su casa para tener un encuentro sexual y que Crystal, su esposa distanciada, la había matado mientras él estaba fuera. Según Aaron, todo lo que había hecho fue enterrar el cuerpo, una afirmación absurda frente a las abrumadoras pruebas en su contra. La fiscalía rápidamente desmontó la versión de los hechos de Aaron. Reprodujeron la grabación desgarradora de la voz de Beverly, un mensaje destinado a su esposo, Carl, en el que suplicaba por su vida. Podría ser malo, solo quiero que sepas que te amo mucho. Este fue un mensaje de una mujer atrapada en el terror, no de alguien que había entrado voluntariamente en una situación mortal. Aaron, desesperado por mantener el control de su narrativa, luego afirmó que la grabación fue creada con inteligencia artificial, una afirmación ridícula que solo dañó aún más su credibilidad. A medida que el juicio entraba en su tercer día, la fiscalía presentó a su testigo estrella, Crystal Lowry, la exesposa de Aaron. Habiendo aceptado un acuerdo de culpabilidad para testificar contra Aaron, el testimonio de Crystal fue crucial para pintar la verdadera imagen del crimen. Ella confirmó lo que la fiscalía había sospechado durante mucho tiempo, que todo el secuestro fue planeado y ejecutado tanto por ella como por Aaron. Crystal testificó que el objetivo era secuestrar a Beverly y retenerla para pedir un rescate. Cuando el rescate no se materializó como esperaban, Aaron no tuvo más opción que cambiar sus planes, lo que finalmente resultó en la horrible muerte de Beverly. Crystal relató cómo inicialmente Aaron había planeado esconder a Beverly en una parte abandonada de la planta de concreto, pero debido a cambios imprevistos en el lugar, este plan se vino abajo. Con Beverly atada en el maletero de su coche, Aaron se vio obligado a llevarla de vuelta a su casa. Crystal recordó el escalofriante momento cuando Aaron regresó con Beverly, atada con cinta adhesiva y aterrada. La pareja la mantuvo encerrada en su baño mientras Aaron intentaba recuperar el bolso y la tarjeta bancaria de Beverly. La fiscalía mostró cómo Beverly había sido obligada a grabar un mensaje de rescate de 12 segundos para Carl. Fue un último y desesperado intento de Aaron para obtener dinero, pero el mensaje nunca fue enviado. Carl no escucharía la voz de su esposa nuevamente hasta mucho después de su muerte. El testimonio de Crystal fue condenatorio y dejó poco espacio para la duda. Los intentos de la defensa de presentar a Aaron como inocente o como un hombre actuando para proteger a Crystal se desmoronaron bajo el peso de las pruebas y su testimonio. A pesar del abrumador caso en su contra, el equipo de defensa de Aaron continuó insistiendo, argumentando que Beverly había ido a su casa voluntariamente
y que no había pruebas de un secuestro. Intentaron presentarlo como un hombre dedicado a proteger a su esposa, afirmando que todo lo que hizo Aaron fue para proteger a Crystal de las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, el jurado vio a través de esta defensa vacía. Después de solo 1 hora de deliberación, el jurado regresó con un veredicto unánime: culpable de asesinato capital y secuestro. A petición de la familia de Beverly, el fiscal retiró la pena de muerte, y Aaron fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. La justicia, en el sentido legal, había sido servida. Crystal Lowry, habiendo aceptado su acuerdo de culpabilidad, recibió una sentencia de 30 años por su participación en el crimen. En 2020, ella solicitó una reducción de su sentencia, pero esta solicitud fue denegada, asegurando que continuara cumpliendo su condena. Mientras tanto, Aaron enfrentaría más problemas legales. En 2021, volvió a los tribunales por agredir a los guardias de la prisión, demostrando que sus tendencias violentas continuaban incluso tras las rejas,